Hola mis queridos amigos, nuevamente nos saludamos y el día de hoy seguiremos con la segunda parte del tema de mediación denominado la mediación y el conflicto. Espero les guste, así que comenzamos. Recordamos la definición de mediación, que es un proceso por el cual una tercera persona no involucrada en la controversia se reúne con las partes en conflicto a fin de generar opciones de comunicación y acuerdos, propiciando un ambiente de empatía y confianza para dirimir el problema. Si bien es cierto que este procedimiento es muy flexible, también es cierto que tiene principios y valores que la regulan para que ésta se pueda desarrollar de manera adecuada. Bueno, ¿y cuáles son estos principios que regulan a la mediación? En primer lugar tenemos a la voluntariedad. La participación de los mediados en el procedimiento debe ser por su propia decisión y no por obligación. En segundo lugar tenemos a la confidencialidad. Lo tratado en mediación no podrá ser divulgado por el mediador, a excepción de los casos en los que la información se refiera a un ilícito y que la legislación correspondiente así lo señale. Pero esta confidencialidad es tan sagrada como lo es el secreto profesional. En tercer lugar tenemos a la flexibilidad. El procedimiento de mediación debe de carecer de toda forma estricta para poder responder a las necesidades particulares de los mediados. Es decir, no se someten a un formato en específico y todo el procedimiento puede ser muy flexible. Luego tenemos a la neutralidad. El mediador mantiene una postura y mentalidad de no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante todo el procedimiento de la mediación. El número 5 es la imparcialidad. El mediador actuará libre de favoritismos, prejuicios o rituales, tratando a los mediados con absoluta objetividad sin hacer diferencia alguna. Posteriormente tenemos a la equidad. El mediador debe procurar que el acuerdo al que lleguen los mediados sea comprendido por estos y que lo perciban justo y duradero, que atienda sus verdaderas necesidades. Número 7, tenemos a la legalidad. Solo puede ser objeto de mediación los conflictos derivados de los derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados. La ley precisamente señala qué cosas sí se pueden mediar y qué otras no se pueden mediar. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la honestidad. El mediador debe excusarse de participar en una mediación o dar por terminada la misma si, a su juicio, cree que tal acción sería a favor de los intereses de los mediados. Es decir, si llegara a tener algún interés en favor de alguno de los mediados, deberá excusarse de conocer el asunto. El mediador, en su etapa introductoria, tendrá que mencionarles a los mediados estos principios, o cuando menos aquellos en los que los mediados tengan injerencia y los que les brinden más confianza, como el caso de la voluntariedad, la confidencialidad, o la neutralidad, la legalidad. Bien, pues ahora vamos a entrar al tema de el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Bueno, es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en una confrontación con el fin de lograr la consecución de sus objetivos particulares. El conflicto lo entendemos como el proceso de poderes que se encuentran y se equilibran, considerando que el ciclo de la vida del conflicto se divide en 5 fases. Primero, el conflicto latente, es decir, están haciendo, pero todavía no hay expresiones externas. 2, la iniciación del conflicto. Ya empieza a haber expresiones externas entre los dos conflictuados. 3, la búsqueda de equilibrio del poder. Precisamente en el conflicto se da una lucha para ver quién tiene el poder y cuáles objetivos se atienden primero. 4, el equilibrio del poder, cuando precisamente una y otra parte muestran el músculo y entonces empieza a darse un equilibrio, ¿sí? Pero en la quinta fase viene la
ruptura del equilibrio, donde puede generarse violencia, o bien si es bien atendido en esta cuarta etapa, entonces podrá haber y mantenerse el equilibrio. Hay que señalar que los conflictos son eventos inevitables en toda relación. Surge a raíz del propio movimiento de la relación, ya que las relaciones precisamente son dinámicas. Y las relaciones son tan o más dinámicas que las mismas personas, ya que cuando una persona cambia, cambia la relación. Pero si ambas personas cambian, la relación entra en una vorágine de cambios. Muchos de ellos parecen no tener control por parte de quienes lo sufren. Los factores que generan estos cambios son de distinta índole. Por ejemplo, los biológicos, la satisfacción de necesidades e intereses vocacionales, puede ser también los intereses recreativos, las necesidades psicológicas, la carencia de aspectos materiales o psicológicos y cómo se viven estas carencias, la ruptura de paradigmas, el presentarse carencias o eventos traumáticos, el propio transcurrir del tiempo, la percepción de la realidad, entre otros muchos que no terminaríamos de enlistar. Y estos factores se tendrán que encontrar de manera inexorable contrarios entre individuos. Y ahí estará presente el conflicto. Cuando el conflicto se maneja de manera adecuada, entonces se promueve el pensamiento dinámico, fomenta la toma de decisiones colaborativas y trae como resultado decisiones creativas e integrales, y además mejora el compromiso y la aceptación de la solución. Si no se positiviza el conflicto, será una situación en que las dos partes involucradas, con intereses contrapuestos, entren en oposición y emprendan acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, lo que puede dar origen a una escalada violenta que ya habíamos comentado en el video pasado de mediación, que en las ocasiones más complejas termina con fallecimientos, como en las guerras, pero también en las relaciones individuales. Ahora hemos visto con mayor frecuencia estos terribles desenlaces. Se hace necesario reenfocar el conflicto. Asociamos la palabra conflicto a situaciones negativas. Sin embargo, se hace necesario replantear su significado a partir del rol trascendente del conflicto en la construcción de nuevas ideas, la creación de valor en la toma de decisiones constructivas. Esto es como motor de cambio. Fue a partir de las guerras mundiales que se comenzó a teorizar acerca de los conflictos y de la paz. Así surgieron o resurgieron técnicas para su atención y manejo. Johan Galtung dice que no se puede prevenir el conflicto, pero sí la violencia dentro del conflicto. El problema está en cómo abordar el conflicto. Ya hemos dicho que el conflicto es inevitable y constituyen en sí mismo una relación y no la ausencia de esta. Entonces, no son necesariamente positivos o negativos. Esto depende más de los resultados de la gestión con la que se les aborde. Cuando el abordaje no es positivo, se produce un tipo de relación definida como escalada, que ya hemos visto. A partir de ella se modifica el nivel de intensidad del conflicto, provocando una extensión del mismo hasta llegar a un punto en donde es difícil desescalar. Entonces, se hace necesario la intervención de terceros que intenten rescatar la relación, evidencien los intereses comunes y clarifiquen los contrarios, limpien la información y efectiven la comunicación. Así es como los mediadores debemos abordar el conflicto. Bueno amigos, con ello concluimos este segundo video de mediación. Recuerden darle like y compartir, también suscríbanse al canal. No olviden que no hay nadie mejor para resolver un conflicto que quienes lo conocen y lo viven en el día a día. Por ello, un juicio no es la mejor solución. Les dejo un fuerte abrazo. Bye.